Título: Música espírita. Recientemente, en la serie de la Sociedad Espírita de París, el presidente me hizo el honor de pedirme una opinión sobre el estado actual de la música y sobre las modificaciones que podrían producirse en ella a causa de la influencia de las creencias espíritas. Si no he atendido en forma inmediata a esa benévola y simpática solicitud, creedme, señores, ha sido porque una causa de índole superior motivó mi abstención. Los músicos son hombres como los demás, pero hombres que en esa condición son quizás más falibles y pecadores. No he sido eximido de debilidades, y si Dios me concedió una larga vida para que dispusiera de tiempo para arrepentirme, la embriaguez del éxito, la complacencia de los amigos, la adulación de los cortejadores, en muchas ocasiones me han quitado la ocasión de hacerlo efectivo. Un maestro es un ser poderoso en este mundo donde el placer desempeña tan importante rol. Aquel cuyo arte consiste en seducir el oído y enternecer el corazón, observa las celadas que se crean a su paso, y el desdichado cae en ellas. Se embriaga con la embriaguez de los demás, los aplausos le cierran los oídos y va derecho al abismo, sin procurar un punto de apoyo para resistir el impulso. Sin embargo, a pesar de mis errores, tenía fe en Dios. Creía en el alma que vibraba en mí, y tan pronto como ella se desprendió de su caja sonora, pudo reconocerse en medio de las armonías de la creación y sumó su plegaria a las que se elevan desde la naturaleza infinita de la creación hacia el ser increado. Soy dichoso por el sentimiento que ha provocado mi venida junto a los espíritas, porque lo ha dictado la simpatía, y si bien al principio solo me atrajo la curiosidad, es a mi reconocimiento que debéis la apreciación de la pregunta que se me ha propuesto. Yo estaba allí, dispuesto a hablar, en la suposición de que lo sabía todo, cuando mi orgullo doblegado reveló mi ignorancia. Me quedé mudo y escuché. Regresé, me instruí, y cuando a las palabras de verdad dictadas por vuestros mentores se agregó la reflexión y la meditación, me dije a mí mismo, el gran maestro Rossini, el creador de tantas obras maestras según los hombres, no ha hecho lamentablemente más que desgranar algunas de las perlas imperfectas del cofre musical creado por el maestro de los maestros. Rossini ha combinado algunas notas, ha compuesto melodías, ha bebido de la copa que contiene todas las armonías, sustrajo algunas centellas del fuego sagrado, pero ese fuego sagrado ni él ni otros lo han creado. Nada hemos inventado, copiamos del gran libro de la naturaleza, y la multitud aplaude cuando no hemos deformado demasiado la partitura. Una disertación sobre la música celestial. ¿Quién podría encargarse de eso? ¿Qué espíritu sobrehumano podría hacer vibrar la materia al unísono de ese arte encantador? ¿Qué cerebro humano, qué espíritu encarnado podría captar esos matices que varían hasta lo infinito? ¿Quién posee hasta ese punto el sentimiento de la armonía? No, el hombre no ha sido hecho para esas condiciones. Más adelante. Mucho más adelante. Mientras aguardamos, tal vez yo venga en breve a satisfacer vuestro deseo y daros mi apreciación sobre el estado actual de la música, así como a hablaros de las transformaciones, de los progresos que experimentará gracias a la contribución del espiritismo. Ahora es demasiado temprano. El tema es amplio, y si bien ya lo he estudiado, aún me supera. Cuando lo haya dominado, en caso de que eso sea posible, o mejor dicho, cuando lo haya vislumbrado tanto como me lo permite el estado de mi espíritu, habré de satisfaceros. Necesito algo más de tiempo. Si solo un músico puede hablar de la música del futuro, ¿le corresponde hacerlo como maestro? Y Rossini no desea hablar de ella como un aprendiz. Rossini, medium, señor Desliens. Ya he explicado el motivo del silencio que guardé sobre la pregunta que me dirigió el maestro de la doctrina espírita. Era conveniente que antes de que abordara ese difícil asunto me recogiese para recordar y resumir los elementos de que disponía. No tenía que estudiar la música, solo debía clasificar los argumentos metódicamente, a fin de que presentara un resumen que pudiera daros una idea de mi concepción acerca de la armonía. Ese trabajo, que hice no sin dificultad,
está concluido y me encuentro dispuesto a someterlo a la apreciación de los espíritas. Es difícil hacer una definición de la armonía. A menudo se la confunde con la música, con los sonidos que resultan de una coordinación de notas y de las vibraciones de los instrumentos que reproducen ese orden. Pero la armonía no consiste en eso, como tampoco la llama es la luz. La llama es el resultado de la combinación de dos gases, es tangible, la luz que ella proyecta es un reflejo de esa combinación, pero no es la llama misma, que no es tangible. En este caso el efecto es superior a la causa. Lo mismo ocurre con la armonía. Es el resultado de una coordinación musical, y se trata de un efecto igualmente superior a la causa es ordinaria y tangible, el efecto es sutil e intangible. Se puede concebir la luz sin llama y se comprende la armonía sin música. El alma es apta para percibir la armonía prescindiendo del concurso de la instrumentación, así como es apta para ver la luz sin el concurso de combinaciones materiales. La luz es un sentido íntimo que posee el alma, cuanto más desarrollado está ese sentido, tanto mejor percibe la luz. La armonía también es un sentido íntimo del alma, es percibida en razón del desarrollo de ese sentido. Fuera de las causas tangibles, la luz y la armonía son de esencia divina, las poseemos en razón de los esfuerzos hechos para adquirirlas. Si comparo la luz y la armonía, es para que me comprendan mejor, y también porque esas dos sublimes satisfacciones del alma son hijas de Dios y, por consiguiente, hermanas. La armonía del espacio es tan compleja, son tantos los grados que conozco de ella, y muchos más aún los que me resultan ocultos en el éter infinito, que aquel que se encuentra ubicado en un cierto nivel de percepción experimenta que la admiración lo desborde al contemplar esas diversas armonías que, si estuvieran reunidas, constituirían la más intolerable cacofonía, mientras que, por el contrario, cuando se las percibe por separado, constituyen la armonía particular de cada grado. Esas armonías, que son elementales y groseras en los grados inferiores, transportan al éxtasis en los grados superiores. Tal armonía, que hiere a un espíritu de percepciones sutiles, deslumbra a un espíritu de percepciones groseras, y cuando al espíritu inferior le es dado deleitarse con las satisfacciones de las armonías superiores, el éxtasis se apodera de él y la plegaria lo invade, el arrobamiento lo conduce a las esferas elevadas del mundo moral, vive una vida superior a la suya y desearía continuar viviendo siempre de ese modo. Pero cuando la armonía lo abandona, se despierta, o mejor dicho, se adormece. En todos los casos, vuelve a la realidad de su situación, y de los lamentos que deja escapar por haber descendido se desprende una oración al Eterno, pidiéndole fuerzas para volver a elevarse. Eso es para él un poderoso motivo de superación. No es mi propósito explicar los efectos musicales que el espíritu produce cuando obra sobre el éter. Lo cierto es que el espíritu produce los sonidos que quiere, y que no puede querer aquello que no conoce. Por consiguiente, aquel que tiene mucha comprensión, que es portador de la armonía, que está saturado de ella, que goza en sí mismo de su sentido íntimo, de esa nada imperceptible, de esa abstracción que es la concepción de la armonía, obra cuando quiere sobre el fluido universal, que como un instrumento fiel reproduce lo que el espíritu concibe y desea. El éter vibra por la acción de la voluntad del espíritu, la armonía que este último lleva consigo se concreta, por decirlo así, se exhala dulce y suave como la fragancia de la violeta, o ruge como la tempestad, o estalla como el rayo, o gime como la brisa, es veloz como el relámpago o lenta como la nube, es entrecortada como el sollozo o uniforme como la hierba, es impetuosa como una catarata o serena como un lago, murmura como un arroyo o es estruendosa como un torrente. Tan pronto tiene la agreste aspereza de las montañas como la frescura de un oasis, es sucesivamente triste y melancólica como la noche, o jovial y alegre como el día, es caprichosa como el niño, consoladora como la madre y protectora como el padre, es desordenada como la pasión, transparente como el amor y grandiosa como la naturaleza. Cuando llega a este último término, se confunde con la plegaria,
glorifica a Dios y lleva al deslumbramiento a aquel mismo que la produce o la concibe. Oh. Comparación, comparación. ¿Por qué estamos obligados a emplearte? ¿Por qué debemos reverenciar tus necesidades degradantes y quitar a la naturaleza tangible imágenes groseras para que se haga comprensible la sublime armonía en la que se deleita el espíritu? Asimismo, pese a las comparaciones, no se consigue transmitir una idea de esa abstracción, que constituye un sentimiento mientras obra como causa, y una sensación cuando se convierte en efecto. El espíritu que tiene el sentimiento de la armonía es como el espíritu que se realizó intelectualmente, ambos gozan en forma constante de la propiedad inalienable que han conquistado. El espíritu inteligente que enseña su ciencia a los ignorantes experimenta la felicidad de enseñar, porque sabe que hace felices a aquellos a quienes instruye. El espíritu que hace vibrar en el éter los acordes de la armonía que está en él experimenta la felicidad de ver satisfechos a quienes lo escuchan. La armonía, la ciencia y la virtud son las tres grandes concepciones del espíritu, la primera lo deslumbra, la segunda lo ilustra, la tercera lo eleva. Poseídas en su plenitud, se confunden y constituyen la pureza. Oh, espíritus puros que las poseéis. Descended hasta nuestras tinieblas e iluminad nuestra trayectoria, mostradnos el camino que habéis tomado, a fin de que sigamos vuestras huellas. Cuando pienso que esos espíritus, cuya existencia puedo comprender, son seres finitos, átomos en relación con el eterno Señor del universo, mi razón se confunde al pensar en la grandeza de Dios y en la infinita dicha que en él goza en sí mismo, por el solo hecho de que es infinita su pureza, visto que todo lo que la criatura adquiere no es más que una porción que emana del Creador. Ahora bien, si la parcela llega a fascinar por la voluntad, a cautivar y a deslumbrar por la delicadeza, a resplandecer por la virtud, ¿qué no habrá de producir la fuente eterna e infinita de donde ha sido extraída? Si el espíritu, ser creado, llega a absorber en su pureza tanta felicidad, ¿qué idea habremos de tener de la felicidad que el Creador extrae de su pureza absoluta? Eterno enigma. El compositor que concibe la armonía, la traduce en el grosero lenguaje al que se denomina música, concreta su idea y la escribe. El artista aprende la forma y elige el instrumento que le permita expresar la idea. El aire, accionado por el instrumento, traslada la idea al oído del oyente, y el oído la transmite al alma. Pero el compositor ha sido impotente para expresar por completo la armonía que concibió, por falta de un lenguaje apropiado. El intérprete, por su parte, tampoco comprendió en su totalidad la idea escrita, y el instrumento indócil de que se sirve no le permite traducir todo lo que ha comprendido. El oído es afectado por el aire grosero que lo rodea, y el alma recibe finalmente por medio de un órgano rebelde la horrible traducción de la idea que ha brotado del alma del maestro. Esa idea era su sentimiento íntimo. Aunque corrompida por los agentes de la instrumentación y de la percepción, invariablemente produce sensaciones en aquellos que la oyen interpretada. Esas sensaciones constituyen la armonía. Las produjo la música, son el efecto de la música. Esta es puesta al servicio del sentimiento para producir la sensación. En el compositor, el sentimiento es la armonía, en el oyente, la sensación también es armonía, con la diferencia de que es concebida por uno y recibida por el otro. La música es la medium de la armonía, ella la recibe y la da, como el reflector es el medium de la luz, y como tú eres el medium de los espíritus. La transmite más o menos distorsionada, según sea bien o mal ejecutada, del mismo modo que el reflector envía mejor o peor la luz, según sea más o menos brillante y pulido, y del mismo modo que el medium expresa más o menos bien los pensamientos del espíritu, según sea más o menos dócil. Y ahora que se ha comprendido debidamente la armonía en su significación, que se sabe que es concebida por el alma y transmitida al alma, habrá de comprenderse la diferencia que existe entre la armonía de la tierra y la del espacio. Entre vosotros todo es grosero, el instrumento de interpretación y el instrumento de percepción. Entre nosotros todo es sutil,
vosotros tenéis el aire y nosotros tenemos el éter, vosotros tenéis el órgano que obstruye y atenúa, entre nosotros la percepción es directa y nada la atenúa. Entre vosotros el autor es interpretado, entre nosotros habla sin intermediarios en el lenguaje que expresa todas las concepciones. Sin embargo, esas armonías proceden de la misma fuente, así como la luz de la luna es el reflejo de la luz del sol, la armonía de la tierra no es más que el reflejo de la armonía del espacio. La armonía es tan indefinible como la felicidad, el miedo, la cólera, es un sentimiento. Solo puede comprenderla quien la posee, y solo la posee quien la ha conquistado. El hombre jovial no puede explicar su alegría, el pusilánime no puede explicar su timidez. Ambos pueden exponer los hechos que esos sentimientos provocan, definirlos, describirlos, pero los sentimientos permanecen sin explicación. El hecho que causa alegría en uno no producirá nada en otro, el objeto que ocasiona temor en uno produce valor en otro. A las mismas causas le siguen efectos contrarios. Esto no ocurre en la física, pero sí en la metafísica, porque el sentimiento es una propiedad del alma y las almas difieren entre sí en sensibilidad, en impresionabilidad, en libertad. La música, que es la causa secundaria de la armonía percibida, penetra y transporta a uno pero deja frío e indiferente a otro. Eso se debe a que el primero se halla en condiciones de recibir la impresión que la armonía produce, mientras que el segundo se encuentra en estado opuesto, escucha el aire que vibra, pero no comprende la idea que le transmite. Este llega al tedio y al adormecimiento, cuando aquel se entusiasma y llora. Es evidente que el hombre que goza las delicias de la armonía es más elevado, más puro que aquel en quien ésta no puede penetrar. Su alma está más apta para sentir, se desprende más fácilmente y la armonía la ayuda a que se desprenda, la transporta y le permite ver mejor el mundo moral. De ahí debemos concluir que la música es esencialmente moralizadora, puesto que es portadora de la armonía para las almas, y la armonía las eleva y las ennoblece. La influencia de la música sobre el alma, sobre su progreso moral, es reconocida por todo el mundo, pero por lo general se ignora la razón de esa influencia. Su explicación está por completo en este hecho: la armonía coloca el alma bajo el poder de un sentimiento que la desmaterializa. Ese sentimiento existe en un cierto grado, pero se desarrolla bajo la acción de un sentimiento similar más elevado. Aquel que está privado de ese sentimiento es conducido a él de modo gradual, y finalmente se deja penetrar y conducir hacia el mundo ideal, donde olvida por un instante los placeres inferiores que prefiere a la divina armonía. Ahora bien, si consideramos que la armonía sale del concierto del espíritu, deduciremos que la música ejerce una saludable influencia sobre el alma, y que el alma que la concibe también ejerce una influencia sobre la música. El alma virtuosa, que tiene la pasión del bien, de lo bello, de lo grande, y que ha conquistado la armonía, producirá obras maestras capaces de penetrar en las almas más empedernidas y conmoverlas. Si el compositor no se eleva, ¿cómo habrá de expresar la virtud que desdeña, lo bello que ignora y lo grande que no comprende? Sus composiciones reflejarán sus gustos sensuales, su liviandad, su indolencia. A veces serán licenciosas, y otras veces obscenas, cómicas o burlescas. Comunicarán a los oyentes los sentimientos que expresan, y los pervertirá en lugar de mejorarlos. Así pues, en la medida en que moraliza a sus hombres, el espiritismo está en condiciones de ejercer una gran influencia sobre la música. Producirá más compositores virtuosos, que transmitirán sus virtudes al hacer oír sus composiciones. Se reirá menos, se llorará más, la hilaridad cederá espacio a la emoción, la fealdad a la belleza, y lo cómico a la magnificencia. Por otro lado, los oyentes que el espiritismo haya preparado para recibir fácilmente la armonía, al oír música solemne experimentarán un verdadero encanto, desdeñarán la música frívola y licenciosa que se apodera de las masas. Cuando lo grotesco y lo obsceno sean abandonados por lo bello y por el bien, desaparecerán los compositores de ese orden, porque sin oyentes no ganarán nada, y es para ganar que ellos se corrompen. Oh,
Sí. El espiritismo influirá sobre la música. ¿Cómo podría ser de otro modo? Su advenimiento transformará el arte, purificándolo. Su fuente es divina, su fuerza lo conducirá por todas partes donde haya hombres dispuestos a amar, a elevarse y comprender. Se convertirá en el ideal y el objetivo de los artistas. Pintores, escultores, compositores y poetas irán a buscar en él sus inspiraciones y él se las proporcionará, porque es rico, porque es inagotable. El espíritu del maestro Rossini volverá, en una nueva existencia, para continuar el arte al que considera el más importante de todos. ¿El espiritismo será su símbolo y el inspirador de sus composiciones? Rossini, Medium, Sr. Nibart.